Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco y en este video vamos a analizar y les voy a compartir basado en mi experiencia de más de 10 años creando sitios web y tiendas online, cuánto cuesta un proyecto en internet, cuánto cuesta crear un sitio web. Este video es tanto para los que se quieren dedicar a crear sitios web o ya se dedican, pero muy importante también para las personas que tienen un negocio y que quieren crear un sitio web y que a lo mejor quieran saber cómo se compone el precio que van a pagar, obviamente para que paguen un precio justo y los que se dedican a crear sitios web que cobren un precio justo. Los voy a llevar a lo largo de un proceso completo considerando todas las cosas que se deben considerar, para determinar el precio justo, el precio ideal para un sitio web. El primer aspecto que se debe considerar es el hosting y el dominio. Estas son las herramientas fundamentales para poder tener una presencia en Internet. De entrada, hosting es el espacio en la nube. De alguna manera es como tu local comercial, es el local que rentas en una calle para vender tus productos, pero en Internet, en la nube, ¿ok? Eso es el hosting, donde el hosting viene de la palabra en inglés que es hospedaje, por ejemplo. Es donde se almacenan los archivos que hospedan, los archivos de tu página web, tus productos, tu logo, tus colores, en fin, todo eso, ¿no? Además tenemos el dominio. El dominio es el .com que regularmente vemos en Internet. Este dominio de Internet pues nos permite, es como una dirección, nos permite llegar al hosting donde está una página web y poder visualizarla. Por lo tanto, el concepto de hosting y dominio van siempre de la mano, pero no hay que confundirlos, porque algunas veces he escuchado y también he visto en los comentarios, de hecho, en los videos aquí en el canal, como hablamos muchísimo de estos temas, pues que me dicen, oye, ya contraté el dominio, ¿cómo hago mi página web? Mucho ojo, porque en un dominio no puedes crear una página web. El dominio es solamente una dirección. Es como pensar en una dirección, piensa a lo mejor en calle Cuarta o avenida Constitución número 123, que es una dirección tal cual, y que tú quieras construir una casa en esa dirección. No se puede, requieres un terreno como tal. Ese terreno o ese lugar físico es el hosting, ¿ok? Entonces, el dominio es solamente la dirección, es solamente un nombre de dominio, una dirección, por ejemplo, minegocio.com o en mi caso marcoarrin.com. Para llegar, es solamente un vínculo para llegar al hosting, que es realmente donde se almacenan los archivos. Por lo tanto, recuerda que el hosting y dominio es el gasto esencial que vas a requerir al principio, tanto si te dedicas a crear sitios web como si eres dueño de negocio y estás pidiendo que tengas un sitio web. Bueno, es lo primero que se debe considerar. Hay diferentes tipos de hosting y diferentes tipos de dominio. Por ejemplo, hablemos primero para dueños de negocio. Si alguien te va a crear tu diseño web o tú mismo lo vas a crear, tienes que entender los tipos de hosting porque hay dos tipos principalmente para dueños de negocio. Ahorita platicaremos para los diseñadores o creadores de sitios web, pero para el dueño de negocio, una de dos, o tu página web la hospeda el que te crea el sitio web, porque él, digamos, tiene un hosting muy grande y te da un espacio ahí, o bien tú tienes tu propio hosting de manera independiente. Solamente es bueno que lo sepas, porque a lo mejor lo vas a pagar directamente al creador de sitio web, este hosting, digamos que es un servicio que te va a brindar, pero puede ser también que a lo mejor te diga, ¿sabes qué? Tú contrátalo directamente en la empresa, yo solamente te voy a ofrecer el servicio de la creación de página web y tú anualmente vas a renovar con esta empresa, por ejemplo, HostGator, SiteGround o cualquier otra empresa de hosting, que ahorita hablaremos sobre eso, pero finalmente como dueño de negocio tienes estas dos opciones: o te lo almacena el proveedor, directamente quien te creó la página, o tienes un servicio directamente contratado en internet con una empresa en la que obviamente a lo mejor vas a carecer del soporte técnico que un diseñador te puede ofrecer, pero tú como dueño de negocio tienes, digamos, el pago directo con el proveedor del hosting como tal. Ahora, si eres un diseñador, un desarrollador web, tienes varias opciones de ofrecer hosting precisamente a tus clientes. Obviamente, el camino más corto, digamos, puede ser que ellos mismos contraten, el dueño de negocio, su hosting y ya está. Pero otra opción, que incluso es la que yo recomiendo que hagan, es que ustedes mismos, como diseñadores web, desarrolladores web, ofrezcan el servicio de web hosting. Principalmente por dos razones. Una, porque es más rentable para ti. Es decir, además de ofrecer el diseño y del sitio web como tal, pues también te haces, digamos, se hace más rentable tu negocio al estar cobrando esta anualidad por el servicio de hosting cada año que te están pagando. Obviamente tú puedes cobrar un poco más porque vas a ofrecer un servicio y un soporte técnico. Y justamente eso me lleva al siguiente punto de las dos razones que te decía que te recomendaba hacerlo, y es porque regularmente, y te lo digo yo como diseñador web, los clientes cuando tienen un problema en el hosting tienden a buscarte y a buscar una solución, pero si el hosting no lo manejas tú directamente, puedes meterte en un problema, porque a mí me llegó a pasar que un cliente tenía un hosting en un proveedor que ni conocía y fue muy complicado administrar porque era un panel de control que yo no conocía. Entonces, para hacer, como yo me sentía con el compromiso de haberle hecho la página web y él entendía que como yo se la hice tenía que solucionar el problema,
problema, pero realmente era un problema de su hosting. Entonces empiezan ahí los problemas, porque obviamente pues esa falta de comunicación que hubo al principio, por supuesto, pero sobre todo el hecho de que no estuvieran un hosting propio. De ahí en adelante lo que yo comencé a hacer es ofrecer el hosting. Entonces, si hacían una página web, yo le decía, ok, te ofrezco el hosting. Si no lo quieres, no me puedo hacer responsable por el tema si tú lo hospedas en otro lado. Por eso te recomiendo que sea el mío. Tú me lo pagas a mí directamente y yo te ofrezco el servicio. En este caso, tienes básicamente dos opciones para ofrecer hosting. Uno de ellos, comprar un plan, por ejemplo, en HostGator, que lo he platicado aquí en el canal. HostGator, un plan negocios, por ejemplo, o en SiteGround, un plan Grow Big. Estos dos planes, digamos que te permiten tener múltiples sitios web almacenados. Eso te permite tener muchos sitios web. Sin embargo, la desventaja de este plan es que no te permite crear un panel de control para cada cliente. Hay muchos clientes que me ha pasado que no requieren un panel de control, que nunca me piden acceso a un panel de control, solamente me piden acceso a WordPress, es decir, a la plataforma, que ahorita platicaremos sobre eso, para poder acceder al sitio web y hacerle cambios. Bueno, siendo así, puedes tener un plan negocios o un plan Grow Big sin ningún problema. Pero si los clientes requieren el acceso al panel de control, al cPanel, entonces no puedes tener un plan como esos. Lo ideal es tener un plan reseller, que también he platicado por aquí en el canal. Te voy a dejar un video por allá arriba en las tarjetas de YouTube, también en la descripción, un video que hice sobre tipos de hosting y específicamente ahí hablo sobre todas las características que puede tener, porque hay otros como VPS, por ejemplo. Sin embargo, estos dos, que es un plan para múltiples sitios web y un plan para reseller, para reventa de hosting como se le llama, es ideal para la mayoría de los diseñadores web. Muy bien, una vez hablado de estos puntos, vamos a pasar a la computadora y voy a apagar la cámara solamente por un momento para explicarte algunos puntos sobre los precios de dominio y hosting que debes considerar. Voy a analizar diferentes proveedores. Algunos sitios donde puedes comprar dominios, por ejemplo, puede ser GoDaddy. GoDaddy es el registrador de dominios más grande en todo el mundo. Pero cuidado, porque eso no quiere decir que sea el mejor. Yo he publicado también videos en mi canal donde he hablado de que GoDaddy lo considero el peor proveedor, y mucho cuidado con GoDaddy porque realmente tiene prácticas un poquito abusivas, por eso no te lo recomendaría, pero aún así quiero mencionarlo porque sé que es muy popular y muchas personas van a pensar en él cuando quieren contratar un dominio. Por ejemplo, el .com, mira cómo parece una super oferta, ¿no? .01, estamos viendo los precios en dólares. .01 dólares, que es básicamente nada, es básicamente ahí un centavo. Entonces mira cómo hay una política por aquí, y si yo le doy clic al botón, dice justamente compra 2 años obligatorio, para que te den a un centavo el dominio, pero el segundo año ya te lo facturamos a $18.99 y los años de renovación cuestan $18.99. Es el costo más alto que yo he visto en dominios, es un costo altísimo, por eso no te recomendaría. Es muy engañoso que el primer año sea un centavo, pero tengas que pagar al momento de contratar el segundo año de manera obligatoria, y después los siguientes años te va a costar casi $20. Entonces, mucho cuidado porque ese costo, recuerda que es el puro dominio, no es el hosting y el dominio, es solamente el dominio, está extremadamente caro. Otro proveedor de dominio se trata Google Domains, que la verdad es que son bastante buenos los dominios de Google. Sin embargo, lo único que no me convence es que no tiene los mejores precios, pero sí son buenos, la verdad es que son bastante buenos. Google es una empresa bastante confiable. Por aquí te los he estado mostrando, están en dólares también. Mira cómo el .com sale en $12. Entonces, digamos en $12 fijo el primer año, el segundo año, el tercer año, todos los años te van a costar $12. Y la verdad es que está mucho mejor que GoDaddy, por supuesto. Sin embargo, no es la opción más económica ni la mejor que yo considero. El mejor proveedor que te recomiendo para dominio se trata de Namecheap. Aquí abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace que te va a mandar al mejor descuento disponible, no importa cuando veas el video, para contratar dominios en Namecheap. No te recomiendo el hosting de Namecheap, que también lo ofrece. Para eso ahorita te voy a mencionar otros dos que son los que yo recomiendo, pero Namecheap para el tema de dominios son muy baratos. Entonces, si tú requieres un dominio adicional sin hosting, solamente el puro dominio, pues la verdad es que hacerte de los dominios para tus clientes, por supuesto, la mejor opción es Namecheap. Y aquí puedes ver incluso los descuentos, incluso abajo también van a aparecer. Mira, aquí están los precios. Mira el .com, cuando hay descuentos como ahorita con el enlace que te estoy colocando por ahí en la descripción del video, te va a mandar este descuento que ahorita te sale en $8, ¿no? El dominio. Y por aquí está el precio de renovación de manera muy transparente, por ahí te lo comparten, que te sale aproximadamente en $14. Ahora, la gran ventaja que tiene Namecheap, por lo cual lo considero que es la opción más barata, es porque hay servicios gratuitos que te va a incluir, como el tema del WHOIS. El WHOIS es, digamos, la privacidad del dominio,
y en el caso de Namecheap siempre va a estar gratis. Los demás proveedores no te lo dan gratis, te lo cobran aparte. Entonces, digamos que ya está incluido en el precio de renovación y el primer año realmente es muy barato. Entonces, este proveedor, yo tengo todos mis dominios, además del que me dan, digamos, en el hosting, que ahorita hablaremos de eso, todos mis dominios y dominios de clientes yo los hospedo en Namecheap. Ahora, para el tema del hosting, recomiendo muchísimo dos proveedores. HostGator, que se trata del proveedor económico, de la gama de proveedores económicos, donde está el malísimo de GoDaddy, por supuesto, entre otros que son muy populares, se encuentra HostGator. HostGator Latam, no es HostGator en español, no es HostGator en Estados Unidos. Mira cómo todo está en español. Cuidado con HostGator en Estados Unidos porque realmente es muy costoso, entonces no te lo recomendaría. Aunque los precios aparecen en pesos mexicanos, realmente al final te hacen el cargo en tu moneda local, en dólares, en soles en el caso de Perú, en peso argentino, donde te encuentres te van a hacer el cargo en tu moneda local, en euros, en España por supuesto. En este momento con el enlace que te estoy dejando aquí en la descripción de descuento, te dan el 50% de descuento en HostGator, pero a veces cambia, yo siempre actualizo los enlaces para que te mande el mejor descuento disponible. Entonces llegas aquí y mira cómo te van a dar el dominio gratis cualquiera de los planes. Para comenzar yo te recomiendo este que es para un sitio web o un plan de negocios. Podrás contratar para varios sitios web, por ejemplo. Entonces una vez que tú lo seleccionas un año, te recomiendo que contrates siempre por un año porque mira cómo te dan el dominio gratis. Y bueno, si seleccionas 6 meses o un mes, no te dan el dominio gratis. Y finalmente aquí en la pantalla de contratación, pues te van a pedir los datos, te van a pedir el nombre del dominio. Y mira cómo el precio son 390 pesos mexicanos, que son aproximadamente $19. El segundo proveedor de hosting que te recomiendo es SiteGround. A diferencia de HostGator, SiteGround es un servicio premium, no es un servicio económico, obviamente es un poquito más costoso, pero realmente vale muchísimo la pena porque es un servicio premium, es un servicio para negocios que ya van en marcha, que requieren que tener todo al 100%, siempre funcionando de manera muy segura. Te recomiendo mucho los servicios de SiteGround. Cuando llegas a esta página puedes ver los planes aquí. 73% de descuento con el enlace que te dejo en la descripción. Buenísimo el descuento, la verdad. Este plan Startup es para un sitio web y el Grow Big es para múltiples sitios web. Algo que me gusta mucho de SiteGround es el soporte técnico, ultra rápido. A mí me responden siempre en menos de un minuto. Tengo una respuesta en español, por supuesto, del equipo de SiteGround para resolver cualquier problema en mi página web o en mis correos o en lo que requiera. Su tecnología que utilizan es Google Cloud, cosa que lo hace súper rápido, súper eficiente, por eso lo recomiendo muchísimo. Y bueno, aquí en la pantalla de contratación eliges el plan, por ejemplo eliges el dominio que quieres agregar, por ejemplo, y voy a colocar yo aquí un dominio de ejemplo solo para mostrarte. Mira cómo te va a pedir los datos y se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, por supuesto. Y te va a costar $47 por todo el primer año. La verdad es que vale bastante la pena con dominio gratis. Es un servicio premium, recuerda, pero la verdad es que es bastante bueno. En resumen, estos 3 proveedores son los que te recomiendo para el tema del hosting, por supuesto. Estos pueden ser perfectos. Y para el tema de dominios adicionales, el caso de Namecheap. En el caso de HostGator, en los planes que tiene, el plan negocios, por ejemplo, te permite tener cuentas, por aquí podemos ver, aloja diversos dominios en el mismo plan. Esto quiere decir dominios ilimitados realmente. Tú puedes almacenar todos los sitios web que quieras, ya sean para ti o para tus clientes, por ejemplo, los puedes almacenar aquí y realmente el precio es bien económico. También podrías contratar, por ejemplo, un SiteGround como el Grow Big para tener varios sitios web ilimitados. Obviamente tienes que considerar el precio del hosting para determinar el precio que vas a dar a tus clientes en el caso de que te dediques a crear sitios web. Y por supuesto, digamos que el dominio gratis sería para ti, para tu página web, y deberás comprar y agregar cada uno de los dominios para tus clientes. Cada vez que tengas un cliente nuevo, digamos que hosting ya no vas a requerir porque tienes un plan para múltiples sitios web, pero vas a requerir el dominio. El dominio finalmente lo apuntas a tu hosting. Si no sabes cómo, pregúntame en los comentarios. También tengo muchos videos donde he explicado cómo hacer toda esta parte de conectar los dominios con el hosting, con estos dos proveedores principalmente. Y bueno, recuerda que todos los enlaces de descuento para estos proveedores los encuentras aquí abajo en la descripción del video. Muy bien, lo siguiente que se debe considerar si eres diseñador es la plataforma con la que vas a trabajar, o si eres el dueño del negocio, la plataforma con la que te crearon la página web o con la que te la van a crear. Tenemos diferentes opciones en el mercado. Te estoy colocando aquí en la presentación 3 opciones, digamos las más populares que se pueden encontrar por ahí: WordPress, Shopify, Wix. Por supuesto son las 3 más utilizadas en el mundo realmente. Sin embargo,
la diferencia entre estas tres es enorme. WordPress se utiliza en más del 65% de los sitios creados con un manejador de contenido, un CMS como se le llama. Shopify está en segundo lugar y está cerca del 6%. Realmente no tiene punto de comparación. La forma en la que se usa WordPress es muchísimo más. Por esta razón, siempre he recomendado que se trabaje con WordPress por un montón de razones, por compatibilidad con servidores, con hosting, por supuesto, por el hecho de que hay más documentación en internet, si eres un dueño de negocio, por el hecho de que alguien más te pueda continuar en la página web, en el caso de que el desarrollador o el diseñador ya no te ofrezca el servicio. Es mucho más fácil encontrar creadores de sitios web con WordPress, personas que se dedican a esto, que otra plataforma. Y tú como diseñador obviamente puedes encontrar más recursos porque muchísima gente lo hace con WordPress. Y algo muy importante sobre WordPress es que hay dos tipos de WordPress. Hay wordpress.com. Si tú entras a este dominio, a esta dirección, te vas a encontrar con planes de pago que no recomiendo porque la verdad es un pago mensual y bastante alto. Pero también hay una opción que es la que recomiendo, que es wordpress.org. Ese WordPress es completamente gratis y no porque sea gratis es malo, sino que es de código abierto. No me detendré en este momento a hablar de todo eso en temas técnicos y de código abierto, pero el punto es que hay una comunidad de desarrolladores muy grandes y también una empresa detrás que respalda, pero es de código abierto. Es un proyecto creado para crear sitios web sin necesidad de estar pagando una cuota mensual. Ahora, WordPress viene gratis regularmente en los proveedores de hosting, justo en los que te mencionaba hace unos minutos. En algunos viene, presta mucha atención por ahí porque en algunos no. HostGator y SiteGround, que son los que yo recomiendo muchísimo, los dos traen WordPress gratis. Obviamente, si decidieras crear la página web o que te crearan la página web en una plataforma como Shopify, implica otros gastos completamente diferentes porque Shopify y Wix tienen una cuota mensual de pago. Obviamente, la cuota va a cambiar radicalmente el precio del proyecto hecho en WordPress a creado en Shopify, porque de alguna manera en Shopify o en Wix o una plataforma como esta, como Weebly también, hay otras más por ahí. El creador de sitios de GoDaddy, por ejemplo, bastante malo, pero pues por ahí está. Son sitios que te van a cobrar mensualmente un monto, es decir, es una renta fija permanente. El día que dejes de pagar ese sitio, tu sitio web desaparece y no es compatible para llevártelo a otra plataforma. Estás atado de alguna manera a estarles pagando constantemente. Por eso mismo también recomiendo muchísimo WordPress, porque el día que no quieras pagar el hosting, de hecho a WordPress no le tienes que pagar nada, no hay cuotas mensuales, pero requieres un hosting, tenerlo una vez al año, estarlo renovando. Entonces, para evitar, si no quieres ya renovar el hosting, vas a dar de alta tu página web, vas a dar de baja, perdón, tu página web, puedes suspender el proyecto, almacenar tus archivos y tiempo después volverla a montar en cualquier otro hosting. Es mucho más universal utilizar una plataforma como WordPress. Y por supuesto está la cuarta alternativa que te coloco aquí en la presentación, que es hacerlo directamente con código HTML, CSS y un poquito de JavaScript o JS. Pero esto obviamente los costos van a cambiar radicalmente, porque si tú como dueño de negocio pides un proyecto hecho, digamos, a mano, en código completamente, primero requieres maquetadores, personas que sepan no tanto programar, sino maquetar con estos lenguajes de maquetación, HTML, lenguajes de estilo como CSS. Entonces, obviamente el costo y el tiempo va a cambiar radicalmente. En cambio, tú como diseñador, si utilizas una plataforma como WordPress, te permite optimizar muchísimo más los recursos, porque créeme que yo lo viví, hice proyectos también en HTML porque fue lo primero que aprendí, digamos, mientras estaba estudiando, pero después cuando encontré WordPress me di cuenta que podía hacer lo mismo en una cuarta parte del tiempo. Entonces hice mi negocio mucho más rentable utilizando una plataforma como WordPress. Y mucho cuidado, WordPress no requieres código, realmente no requieres absolutamente nada de código. Y también algunas personas piensan que solamente es para trabajar con plantillas. Realmente no, yo lo he demostrado aquí en mi canal, he hecho proyectos desde cero completamente, creado un diseño a la medida 100% utilizando WordPress. Por lo tanto, el segundo punto que tenemos que considerar es la plataforma. Depende en qué plataforma, porque el tiempo que te va a llevar diseñar pues va a ser diferente entre cada una. Por cierto, si quieres aprender a dominar WordPress, aquí en mi canal en YouTube tengo cursos 100% gratis con duración de 3 horas o un poco más, donde voy muy a fondo para que dominen WordPress creando páginas web y tiendas online. Por ahí en la descripción te dejo los cursos. Lo siguiente que debes considerar se trata del contenido, es decir, de los videos, de las imágenes, del texto que vas a utilizar en el sitio web. Bien podría ser que sea contenido propio, por ejemplo, imágenes y video, es decir, contenido completamente tomado de los productos reales, tal cual de los servicios, de las personas, de las oficinas o las instalaciones del negocio. Sin embargo, obviamente recuerda que ya hay un costo. Como dueño de negocio, a lo mejor te va a implicar tener las fotografías, tomarlas con un profesional, por ejemplo, y como diseñador web, pues ya sea que tú lo ofrezcas el servicio también
o que contrates a alguien más, pero tienes que separarlo, muy importante, no es parte de la creación de la página web. Muchas veces, y es algo que voy a resaltar, al final te daré unos tips muy importantes, al final de este video te voy a dar mis recomendaciones personales un poquito más concretas, y el tema es que a veces se da por hecho que se incluye de todo, ¿no? Como que tienes que dejarle muy claro al cliente como diseñador web, y el cliente, tú como cliente tienes que saber qué te van a incluir el diseñador web para que no haya malentendidos, pero saber que sí y que no está parte del proyecto. Y algo que probablemente no esté dentro del proyecto, a menos que esté por escrito, es el tema de las fotografías, porque obviamente no tiene que ver directamente con el diseño de la página web. O bien, otra opción son las fotografías de stock, por ejemplo, pero es algo que debes considerar tanto como dueño de negocio como diseñador. Es decir, si voy a comprar imágenes para mi sitio web, puedes considerar el precio, por supuesto, del costo de las fotografías. Y remarco mucho comprar porque a veces buscamos las imágenes gratis como diseñadores web por no aumentar más el precio a lo mejor de los proyectos o qué sé yo. Sin embargo, mucho cuidado porque puede haber problemas legales, y lo peor es que estos problemas legales se los puedes acarrear como diseñador web a una empresa. Entonces, ten mucho cuidado, es mucho mejor, créeme que la empresa lo va a agradecer el hecho de que le expliques en qué consiste el tema de las imágenes, lo delicado que puede ser si se piratea una imagen de otro autor. Es mejor tener la licencia real de los sitios web. Hay muchos bancos de imágenes, digamos, gratuitos, donde puedes utilizar imágenes para probar, para hacer un demo, donde incluso algunas imágenes las puedes utilizar pero dando el crédito. Sin embargo, en un proyecto ya grande y real, lo ideal es siempre comprar las fotografías. Puedes utilizar, por ejemplo, Shutterstock, que es uno de los más populares. Hay otros por ahí. Si quieres, pregúntame en los comentarios. Te comparto por ahí los que yo he utilizado en proyectos. No son económicos, la verdad, pero vale mucho la pena por el tema legal. Lo mismo sucede con el tema de los textos. A veces a mí me parece un poquito impresionante, pero créeme que a veces me pasaba que le pedía la información a los clientes y los clientes me decían, no, pues tú ponme ahí una descripción de la empresa o algo así. A mí me parece muy irresponsable por parte del dueño de negocio porque es su empresa. Obviamente el texto es fundamental en una página web porque es el mensaje que se está dando. Entonces, como dueño de negocio te recomiendo que tú mismo te pongas a redactar los textos. No permitas que el diseñador o el desarrollador te ofrezca textos. Creo que no es la opción. Y tú como diseñador y desarrollador también es una opción que se los desarrolles. Primero porque obviamente pues no conoces el negocio a fondo como lo conoce el dueño, por ejemplo, o la persona que te contratara dentro de la empresa. Sin embargo, es mejor pedirle los textos, que los textos los haga el cliente, porque para ti te va a implicar también más trabajo estar pensando en cómo hacer el copy, que es como se le llama, el copywriting. Realmente los textos es mucho mejor que no los incluyas, por supuesto. Entonces, muy importante que tú dejes en claro las imágenes, videos y textos, debes proporcionármelos a mí de acuerdo al diseño que te voy a hacer o el boceto que comenzamos a trabajar. Y algo muy importante que también al final lo remarcaré, hasta que no tenga todo el contenido, voy a empezar a trabajar, porque créeme que este es un problema súper común, que tú comienzas, es más, te dan el anticipo, que ahorita hablaremos sobre precios, te dan el dinero, ya comienzas a trabajar, arrancas el proyecto, pero está pendiente las imágenes y el texto. Y como todos estamos súper ocupados, entonces van a tardar semanas, meses incluso en pasarte algunas fotografías que tú requieres, y se va a empezar a retrasar el proyecto, y lo más probable es que te culpen a ti de que no tienes el proyecto listo porque no has desarrollado nada, pero pues tú estás atado de manos porque no tienes el contenido. Entonces, mucho cuidado, yo lo recomiendo que antes de comenzar el proyecto, con el anticipo prácticamente, la información del sitio web. El siguiente factor del que vamos a hablar va a ser el tamaño del sitio web, y de hecho los considero uno de los más relevantes para mí personalmente, porque lo utilizaba muchísimo para determinar el precio de los proyectos, es decir, para cotizar, consideraba mucho el tamaño del sitio web. Obviamente no es lo mismo crear una página web estática, una landing page, por ejemplo, una página de aterrizaje, una sola sección, a crear un sitio web que tenga inicio o el home, página de quiénes somos, contacto, que tenga 20 servicios, que me llegó a pasar, y una página de servicios y además una página para cada uno de los servicios. Si sumas eso en total, pues te van a dar más de 30 secciones, por llamarle así. Entonces, aquí es importante definir los conceptos para comenzar a entendernos. Por un lado tenemos el sitio web. El sitio web es el proyecto general, ¿no? El proyecto completo. Y una página web regularmente también lo entendemos como un sinónimo de sitio web, pero no lo es. Una página web sería como una sección, es decir, la página de inicio, la página de contacto, la página de quiénes somos, la página de tienda. Y todas esas páginas web componen
un sitio web. Entonces, es importante que cuentes las páginas web o secciones, como también se le puede llamar, para determinar cuánto va a costar el proyecto. Yo lo que hacía es que determinaba un costo, sobre todo al principio, cuando tenía poca experiencia, le determinaba un costo a la página promedio, porque obviamente hay páginas muy largas, con muy poco contenido, pero tardaba en sacar un promedio y basado en la cantidad de páginas determinaba el precio de la cotización completa. Otro factor súper importante es el tipo de funcionalidades o características técnicas que finalmente forman el tipo del sitio web que se va a crear. Porque a veces también como dueño de negocio, a veces se piensa que una página web pues es como todas y que así de fácil es agregarle un buscador, un calendario para hacer reservaciones, así de fácil es agregarle un blog, así de fácil es agregarle una tienda online o algo así. Y realmente no lo es, realmente es súper diferente los proyectos, tanto en tiempo, lo que te va a llevar crear una cosa, como en inversión. A lo mejor requieres plugins o herramientas adicionales que tienes que considerar en la cotización. Por eso mismo, una página estática no tiene nada que ver con el precio de una tienda online o crear un marketplace, por supuesto, o a lo mejor para una agencia de viajes que requiere que las personas puedan comprar boletos desde ahí, o una agencia tours, por ejemplo, que quieran hacer calendario, reservaciones, una cita para, una página web para médicos donde requieran hacer citas. Todo depende del proyecto, por eso tienes que considerarlo realmente y separarlo. Y yo te recomendaría, una vez que arranques a crear proyectos como diseñador, que sepas segmentar proyectos y que determines ciertos costos para, por ejemplo, con buscador cuesta tanto, la tienda cuesta tanto, las reservaciones cuesta tanto. De esta manera puedes tú agregar, digamos, agregar como cosas. Tienes un precio base y a ese precio base le puedes ir agregando que la tienda online cuesta tanto, que si quiere un formulario de tal cosa cuesta tanto, que si quiere reservaciones, tanto. Entonces, de esa forma, obviamente, puedes ir, digamos, haciéndolo un poquito más sencillo todo. Bien importante, el siguiente factor se trata de los servicios no incluidos, porque también muchas veces se da por hecho de que te va a incluir todo. El cliente, en este caso, imagina que te puede pedir lo que sea porque pues es un proyecto en internet, ¿no? Y tú como cliente, como dueño de negocio, también tienes que saber que sí te va a incluir digamos, la creación del sitio web y qué es lo que no te va a incluir. Y alguna de las cosas más comunes, te la estoy colocando por aquí en la presentación, es el SEO, que es el posicionamiento en Google. Muchas personas me dicen, oye, este es súper común, ¿eh? Oye, ya entregué el sitio web. Oye, ¿sabes qué? Busqué mi negocio o busqué, no sé, imaginemos que venden cámaras fotográficas. Busqué cámaras fotográficas en Google y no aparece mi sitio web. ¿Por qué? Obviamente se está confundiendo el tema de la creación del sitio web con el posicionamiento en Google y mucho cuidado porque créeme que eso me pasó un montón de veces, sobre todo al principio, y yo desde el principio dejaba en claro que el servicio de posicionamiento en Google es muy diferente a la creación de página web. Lo mismo con el tema de las redes sociales. A veces se cree que vas a manejar redes sociales por el hecho de crear una página web. Trata de tenerlo muy claro. Y un ejemplo más que te pongo por aquí en la presentación, la suscripción a un boletín. Algo tan sencillo como eso puede implicarte horas de trabajo. Es decir, oye, solamente agrégame una cajita donde pues al momento que pongan sus correos se agregue una lista y listo, así es fácil, ¿no? Pero a lo mejor te puede implicar realmente horas e incluso días en lo que determinas la herramienta, en lo que creas la integración con la plataforma de email marketing, por ejemplo, para que se almacenen los correos y resulta que tuviste un error, un problema y estás por ahí metido en Google buscando la solución y te tardaste más de lo que esperabas. Entonces, mucho cuidado con estas características adicionales. Tienes que dejar muy claro qué se incluye y qué no incluye. Y a medida que te empiezan a pasar cosas y preguntas sobre, oye, ¿y por qué no la encuentro en Google? Inclúyela en tus cotizaciones, incluye esto, es lo que, bueno, incluye lo que no incluye, por decirlo de alguna manera, es decir, tienes que indicar cada cosa que no incluye el diseño o creación de página web. El siguiente factor súper importante y que la verdad es que en el camino mientras creaba páginas web incluso veía cotizaciones de la competencia, esta a veces no se considera y yo creo que es una de las cosas que te hacen perder más tiempo en el camino como diseñador, pero también como cliente, como dueño de negocio, te hace perder dinero incluso y llegar a un desacuerdo con tu diseñador o creador de página web. Son las revisiones. ¿De qué se tratan las revisiones? Básicamente es cada reunión, por llamarle así, que se revisa la página web y se hacen cambios. Lo ideal por el bien de los dos y por salud mental es de que haya revisiones fijas desde el principio del proyecto, es decir, por ejemplo, 3 revisiones o 5 revisiones. Hay clientes que tienen esta particularidad de que se quieren reunir cada 2 días, por ejemplo, ¿no? A ver cómo va su proyecto. Entonces, a veces a mí me sucedía que no iban a la oficina necesariamente o cuando arrancaba no tenía oficina, trabajaba desde mi cuarto, en mi casa, con mis papás, cuando vivía con mis papás. Ya lo he platicado en otros videos de la experiencia de cuando arranqué. Si te interesa escuchar eso, dime en los comentarios, por ahí te lo comparto.
El caso es que en ese momento, pues yo me veía en diferentes cafeterías con los clientes y me hacían ir a cada rato a ver el proyecto y cómo va, y obviamente el gastito del café y todo esto, pues el desplazamiento, por supuesto, el tiempo. Entonces era muy complicado. Entonces, desde que yo agregué la cantidad de revisiones a mis cotizaciones, todo cambió. Yo regularmente, y es lo que recomiendo, que haya por lo menos 3 revisiones. Es lo más, es lo ideal también para no hacer juntas a cada rato, que es el inicio del proyecto, por supuesto, una intermedia donde se hagan algunos cambios o algo así, y una final, que no es la entrega necesariamente, sino que es cuando ya está listo el proyecto, pero se hacen los comentarios finales para después hacer la entrega final. Entonces, esa es como la más común, la que yo recomendaría, pero puedes agregar un poquito más, una cuarta, una quinta, depende mucho del tamaño del proyecto, por supuesto, pero por lo menos yo creo que 3 son las ideales para la mayoría de los proyectos. Y obviamente ser claro si va a ser presencial, si va a ser por alguna aplicación virtual, si va a ser una videollamada, por ejemplo, o va a ser solamente por correo, vaya, que todo esté muy claro desde el principio. Y por supuesto debes considerar todo esto, tanto como dueño como desarrollador, en el precio del sitio web. Eso que te estoy mostrando se trata de lo que yo considero que debe incluir un sitio web básico. Y por supuesto lo puedes agregar a tus cotizaciones sin ningún problema. Es decir, primero, tenemos 4 secciones porque son las más utilizadas. Por ejemplo, inicio, quiénes somos o nosotros, servicios o productos y contacto. Es lo que la mayoría va a requerir. Es realmente el inicio de la mayoría de los proyectos. Entonces, que consideres esas 4 secciones, que estimes, ahorita te platicaré un poquito más adelante sobre cómo estimar el precio, pero básicamente que estimes que vas a tener 4 secciones o 4 páginas dentro del sitio web y de ahí en adelante agregar un costo adicional por cada una de las páginas o secciones que se vayan a agregar. Optimizada para móviles, eso es fundamental, que realmente se vea perfectamente en teléfonos móviles, en una tablet, en un teléfono y por supuesto en computadora. Entonces, eso sí o sí tienes que agregarlo. Y algo muy importante que también te recomiendo es optimizar para Google. Pero mucho cuidado, que no se vaya a confundir con posicionar en Google. Una cosa es optimizar para Google y otra cosa es posicionar. Optimizar para Google lo logras con un plugin dentro de WordPress que es Rank Math, por ejemplo, o Yoast SEO, que yo prefiero Rank Math, que es lo que hace es optimizar los resultados de búsqueda, de manera que si alguien coloca su dominio o su página web en Google, que aparezca correctamente la descripción, que aparezca el título perfectamente, optimizar todo eso, porque a veces me ha pasado, o te ha pasado a ti seguramente, que buscas una página web en Google y salen resultados hasta en inglés, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con eso. Creo que lo más profesional es que salga muy bien en Google. Sin embargo, recuerda no confundir con posicionar. No vas a posicionar la página web en Google, solamente la vas a optimizar para que se vea correctamente cuando busquen el nombre del negocio. Regularmente un sitio web, cuando lo buscas en Google tal cual el negocio, te va a salir bien posicionado. A menos que sea muy genérica la palabra, puede ser que sea muy complicado posicionar. Sin embargo, cuando buscas el nombre de la marca, lo más probable es que aparezca en los resultados de búsqueda. Y es justamente ahí donde es importante que esté bien optimizado. Algo que yo te recomiendo hacer es, por ejemplo, en el dominio, una vez que ya tengas la página web, búscala en Google con el comando site, el nombre del dominio, das enter y te va a mostrar los resultados, digamos, que Google tiene para ese sitio web. De esa forma tú puedes ver cómo está la optimización en Google, no el posicionamiento, la optimización. Con todo esto que te acabo de comentar, ya podrás considerar cuál va a ser el precio, pero yo sé que ustedes quieren ver un precio tal cual, cuánto económicamente. Y te estoy colocando por aquí en la presentación cuánto es lo que yo he analizado y sobre todo, particularmente en mi experiencia, cuánto he cobrado. Lo primero que debes hacer para considerar el precio de una página web es darle like a este video si te está gustando. Te pido por favor que lo hagas, un me gusta al video porque me ayudas un montón a que este contenido 100% gratis para todos ustedes, donde lo editamos, lo elaboramos, lo preparamos con mucho cariño, llegue cada vez a más personas. Después del me gusta, por supuesto, lo que debes hacer es considerar todo lo que hemos visto, todo lo que te he comentado para que lo consideres de alguna manera, analices el precio que debería tener. Pero déjame compartirte los precios que yo, como te decía, que yo he estado ofertando y realmente yo he comenzado con proyectos muy chiquitos, muy sencillos, desde los $100, sobre todo al principio cuando comenzaba, hacía una landing page donde yo lo ofrecía por $100. Incluso llegué a hacer proyectos estáticos, sobre todo muy al principio cuando realmente estaba iniciando y que no tenía un portafolio, que ahorita hablaremos sobre cosas, cómo puedes aumentar el precio de tus servicios. Pues realmente hacía páginas web estáticas de 4 secciones como la que te acabo de mostrar, también por los $100. Realmente es demasiado económico y no lo recomendaría a menos que estés comenzando. Yo cuando comencé era estudiante, estaba estudiando, tenía
tenía alrededor de 20 años aproximadamente. Entonces, cuando comencé ahí, pues comencé obviamente dando precios económicos al principio, cosa que no te recomendaría continuar muy seguido, porque competir por precio, realmente créeme que no hay un paso atrás. Una vez que empiezas a competir por precio, primero es muy desgastante, es muy estresante y es muy complicado que llegues a aumentar el precio porque te van a reconocer como el económico y en el peor de los casos como la opción barata. El proyecto más costoso, similar a una página web estática muy sencillita, fue de $2,000. Así es, tal como lo escuchas. El mismo proyecto, es decir, obviamente un cliente distinto, pero que en algún momento en mi vida hice por $100, después lo he hecho por $2,000. Y de hecho, si tú buscas por internet este tipo de, a lo mejor es un poquito de benchmarking, empresas que se dedican a hacer esto, tú vas a ver que una empresa local o un freelance local te va a cobrar $100 por hacer algo, pero buscas una agencia y la agencia te va a cobrar no $2,000, hasta $5,000. Entonces, es exactamente el mismo proyecto, pero ¿qué hace que varíe tanto el precio de estos proyectos? Muy bien, pues te estoy colocando aquí en la presentación los factores que determinan estos precios. Por un lado tenemos la ubicación geográfica, porque no es lo mismo, en mi caso yo me encuentro en México y no es lo mismo en el caso de México vender en Ciudad de México, que es una ciudad gigante con muchísima competencia, donde hay empresas gigantes, hay agencias grandes también de diseño web y freelancers también, por supuesto, a venderlo en una ciudad pequeña. Es muy diferente y recuerda que eso tiene que ver con el mercado, que básicamente es cómo funciona la economía del mundo. Podría parecer algo injusto, pero realmente es la realidad y es cómo se mueve la economía en nuestro mundo. Por lo tanto, debes considerar mucho la ciudad en la que se va a vender el servicio. Por supuesto que no se va a dar el mismo precio en alguna de nuestras ciudades en Latinoamérica a como se daría en Nueva York, en Estados Unidos, por ejemplo. No tiene nada que ver. Por eso, algo que te recomiendo hacer es que de acuerdo a tu ubicación, si vas a vender sitios web, por ejemplo, o eres un dueño de negocio y vas a crear tu sitio web, busca en tu ciudad. Si estás pensando en un creador de sitios web, en un diseñador dentro de tu ciudad, busca. Yo lo que hacía y te recomiendo mucho hacerlo, hacer benchmarking y buscar, por ejemplo, diseño de páginas web y el nombre de la ciudad, en Bogotá, en Lima, en Arequipa, en Buenos Aires, ¿ok? De esa forma, con la combinación de las ciudades, tú puedes encontrar pues las ofertas reales de tus competidores o como dueño de negocio, pues las alternativas que tienes. Por lo tanto, si ofreces un proyecto en Estados Unidos, que fue mi caso en determinado momento, pues obviamente el precio por un proyecto no es el mismo que yo ofertaba en las ciudades en México. Algo que va muy de la mano es el costo de vida y por supuesto, si tú vives en Nueva York, y tienes tu competencia, por ejemplo, vive a lo mejor en Arequipa, en Perú, obviamente el costo de vida de estas dos personas es muy diferente, es increíblemente diferente y los precios van a variar de acuerdo a la ubicación en la que te encuentras. Esa, por supuesto, es una gran ventaja para las personas que vivimos en Latinoamérica, que los costos, por supuesto, son mucho más económicos y puedes ofertar servicios en Estados Unidos o si el inglés no es lo tuyo, puedes ofertar servicios en España, por ejemplo. Entonces, es una gran alternativa. Aquí digamos que no es una competencia real por precio, pero sí se convierte en el costo de vida en un factor muy interesante para los que tenemos un costo de vida a lo mejor un poquito más bajo. Otro factor bien importante que determina el precio es el portafolio y casi ese factor fue el más determinante para esa diferencia que te hago de los 100 y de los $2,000, porque el de los $100 te estoy hablando cuando yo inicié trabajando en todo esto, obviamente no tenía un portafolio, era un estudiante que lo hacía en sus ratos libres para ganar un poquito más de dinero y salir adelante y obviamente pues no tenía un portafolio, no era una agencia, no era alguien digamos reconocido con un portafolio de trabajo grande. En cambio, a medida que vas creciendo, que vas avanzando en este mundo, te vas armando de un portafolio y no solo eso de diseños bonitos y funcionales, sino que también te vas armando de marcas. Algo que me sucedió es que a medida que iba avanzando, iba trabajando con marcas un poquito más grandes, cuando llega el punto que incluso una marca te busca y dices, oye, mira, yo he trabajado con esas empresas de tu sector, por ejemplo, me sucedió en el sector automotriz, que ya había trabajado yo con 2 marcas automotrices. Cuando llegó la tercera, fue muy fácil que me contratara porque sabía que tenía experiencia con ellos. Por lo tanto, debes cobrar basado en tu portafolio. Obviamente no puedes competir, es muy complicado competir si eres un freelance con una agencia que tiene en su portafolio marcas muy grandes, porque obviamente sus precios van a ser mucho más altos, porque sus costos son también más altos, pero digamos que ya se pueden dar ese lujo de cobrar un poco más porque tienen más experiencia quizás trabajando con cierto tipo de marcas. Entonces, muy importante, te recomiendo
ir armando un portafolio y a medida que tu portafolio vaya escalando, vaya haciéndose de mejores, primeramente de una cantidad mayor de proyectos y después de mejores marcas cada vez, podrás ir aumentando tus precios. Regresando al tema del precio, te coloqué por aquí un rango de precios de un proyecto muy similar. Realmente te quiero decir que es imposible prácticamente decirte cuánto cobrar. A mí me han preguntado en los comentarios, oye, ¿cuánto cobro por crear una página web? Eso es completamente imposible dar un número porque depende de un montón de factores, como te acabo de decir. Pero te quiero compartir a continuación cómo yo comencé a determinar los precios basado con todo lo que te he dicho. Algo ideal, por supuesto, para realizar es determinar un costo por hora y determinar cuánto tardas en hacer las cosas. Es decir, yo estimaba cuánto debería de ganar mensualmente y basado en eso lo separaba por horas. Eso sí, tienes que ser muy organizado porque tienes que tener estimado más o menos cuánto te gastas en tiempo haciendo ciertas cosas. Por eso tienes que separar, porque yo sé que no es lo mismo una página web estática a una página web de reservaciones o un marketplace. Hay proyectos excepcionales como el caso de un marketplace que no te lo van a pedir cada 15 días a lo mejor un proyecto de estos, pero que es más complicado estimar. Obviamente eso la verdad es que es súper complicado. Lo ideal es que sea un costo por hora y obviamente tratar de ir comprobándole al cliente el tiempo que te ha tomado tanto en diseño como en investigación del proyecto. Pero lo mejor es tener costos fijos. Como te decía, yo lo que hacía era darle un precio a cada sección o a cada página, la página de inicio, la página de nosotros, la página de tal, y de acuerdo a eso, obviamente en la etapa en la que me encontraba. Por ejemplo, cuando empezaba a crear estudiantes sin un portafolio, determinaba un precio a las secciones. Obviamente a medida que iba avanzando cada año yo actualizaba los precios de acuerdo a lo que yo consideraba que era mi experiencia, pero también algo importante, depende mucho lo que te decía o la ubicación geográfica. No es lo mismo subir simplemente el precio en una ciudad como Ciudad de México a una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Sin decir nombres, pero una ciudad mucho más pequeña, no sé, pongámosle de 100,000 habitantes o menos incluso en Latinoamérica. Esto depende mucho en qué parte del mundo nos encontramos. Entonces, eso, ¿no? Entonces depende muchísimo realmente. Por eso no hay una forma de determinar un precio claro, pero algo que te recomiendo mucho hacer es buscar con la competencia. Yo lo que hacía, por supuesto, una vez que ya tenía mis precios aproximados, lo que hacía era buscar diseño de páginas web en Guadalajara, diseño de páginas web en Monterrey, en fin, en la ciudad en la que te encuentres. De esa forma encuentras cotizaciones y también ves cómo se mueve el mercado, porque recuerda, no es nada más tu trabajo, es de acuerdo en donde te encuentras, analizar la competencia, cómo se cotiza. Entonces yo me iba a Google y, como te decía, diseño de páginas web, la ciudad, y me ponía a ver los resultados que estaban por ahí, me ponía a analizar cotizaciones, pedía cotizaciones incluso. De esa forma vas midiendo un poquito pues cómo determinar el precio justo. Algo que debes considerar es la forma de pago. La más tradicional me parece y la que particularmente yo prefiero es el 50% de anticipo antes de iniciar el proyecto y 50% al terminar. Algunas personas también he visto que prefieren hacerlo en 3 partes, por ejemplo. Puede ser primero un 30%, luego otro 30% y luego un 40%. O un 40 en medio y un 30 al final. Pero finalmente esto a lo mejor con las revisiones, en la revisión intermedia se hace otro pago, pero va a depender mucho el tipo de cliente que tengas. Yo preferiría el 50% al inicio para arrancar el proyecto. El día que me lo des, comienzo a trabajar, si no, no puedo comenzar. Obviamente se hace un contrato, se le da un recibo para que todo esté claro, se hace la facturación pertinente para que todo esté bien documentado y al final, una vez que el proyecto esté terminado, se libera el proyecto y se libera el pago. Una recomendación que te hago bien importante es que esté súper claro que hasta no liberar el 50% restante se libera el proyecto. Porque por experiencia también me llegó a pasar que el proyecto le superurgía y el pago se liberaba en tal o cual día. Entonces, por favor, libera ya el proyecto y luego te doy el pago. Y ese pago tardaba demasiado tiempo en llegar porque finalmente ya tenían el producto que estaban buscando. Entonces, yo te recomendaría que desde el principio esté claro. Recuerda nada más que por ningún motivo te voy a entregar el sitio web hasta que esté cubierto el 100% del diseño, del pago que falta para el diseño. Incluso me contó un buen amigo una historia, no me pasó a mí, me contó él y a él le pasó en Europa, en España específicamente, donde creando un sitio web no dejó claro que el sitio web, digamos, le pertenece al diseñador hasta que se paga el 100%, que eso es lo correcto especificar, sino que al no aclararse y como el diseño tenía el logotipo y la información del cliente, el cliente legalmente intervino
para indicar que ese sitio web, para reclamar que el sitio web le pertenecía a él, al cliente, y no como tal al diseñador. Por lo tanto, pues el cliente pudo reclamar el sitio web sin pagar el 50% restante. Y mucho cuidado, hay que dejar claro en una cláusula, si es posible en el contrato, que el sitio web te pertenece como diseñador hasta que se cubra el 50% del anticipo y el sitio web se encuentre en el hosting y dominio del cliente, es decir, con su nombre y su marca. Algo muy importante que también debes considerar es el mantenimiento del sitio web. Y repito, tanto si eres diseñador como si eres dueño de negocio y te van a crear una página web o un sitio web. ¿Qué sucede en cualquiera de los ejemplos que te coloco aquí al lado en la presentación con estas preguntas? ¿Qué pasa si hackean el sitio web? ¿Qué pasa si se cae el sitio web? ¿Qué pasa si requiero cambios? ¿Qué pasa si un plugin dejó de funcionar y hay que actualizarlo? Bueno, todo eso es muy importante que se considere al inicio del proyecto, porque algo bien relevante que se debe entender es que un proyecto en internet o un sitio web no es como un activo que se le construye a un cliente y que listo, que se queda ahí. Realmente no es así. Yo lo veo más como un jardín. Es decir, tú cuando creas un jardín, pues lo preparas, lo diseñas y una vez que lo tienes listo, requiere mantenimiento, requiere estarlo regando, requiere pues estar pendiente de las cosas que hagan falta constantemente. No puedes tú abandonar un jardín, porque ¿qué sucede si abandonas un jardín? Sucede lo mismo que si abandonas un sitio web, es decir, se empieza a caer, empieza a tener problemas hasta que un día se muere completamente porque se dejó de actualizar. Por eso es bien importante que esté claro cómo va a ser el mantenimiento de un sitio web y que se considere, por supuesto, en el precio del sitio web. Algo que les recomiendo hacer tanto a los diseñadores como a los dueños de negocio es que esto sea completamente independiente al diseño de la página web, porque obviamente no sabemos qué incidencias vayan a suceder. No es responsabilidad del diseñador si se cae el sitio web más adelante porque depende del hosting, pero también el dueño de negocio, el dueño del proyecto requiere una solución. Por lo tanto, lo mejor es algo que en su momento, cuando yo estuve investigando, se le llamaba una póliza. Entonces, yo lo que comencé a ofrecer desde hace muchos años es una póliza de servicio. Esto tiene un costo mensual que realmente es bajito. Tú puedes decidir cuánto cobrar. Yo he cobrado hasta $25 mensuales, que es poquito realmente, pero obviamente depende qué actividades te vaya a implicar. Por ejemplo, yo considero que algo clave es estar actualizando plugins, actualizando WordPress, en el caso que utilices WordPress, que es el que te recomiendo, estar como pendiente del sitio web y sobre todo hacer un respaldo. Por ejemplo, podría ser un respaldo semanal o un respaldo mensual. Y para esto hay muchas herramientas que casi lo hacen de manera automática, pero que requieren una inversión. Entonces es importante que la consideres y es un servicio adicional que puedes ofrecer y puedes volver más rentable tu negocio. En el caso de los cambios al sitio web, por este monto, como te decía, de $25, probablemente sea muy bajito para hacer cambios, pero podrías subir el precio un poquito más y que incluya algunos cambios de texto, de imágenes, nada más a lo mejor, actualización de servicios, pero si requieren una actualización muy fuerte, obviamente no está considerada. Entonces, mucho cuidado por ahí en saber qué considerar, que sí y que no. Por último, déjame darte el tip o la herramienta más importante que yo considero que podría dar basado en mi experiencia y que alguna vez me dieron a mí. Productiza tus servicios. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente convertirlos en productos. Desafortunadamente los servicios de alguna manera de hecho ya son un poco ambiguos porque no está claro a lo mejor qué son. Eso es complicado definir un servicio, sino hasta que se está desarrollando se sabe qué es, qué implicó. Sin embargo, un producto es muy claro, ¿no? Un producto está aquí, este es un producto, tiene estas características y cuesta esto y listo. Es muy fácil comercializar productos a diferencia de comercializar servicios. Por lo tanto, trata de productizar tus servicios. La forma en la que lo haces es similar a lo que te vengo diciendo a lo largo de este video. Por ejemplo, las secciones. Por ejemplo, yo diría la página de inicio, una página de inicio, obviamente con ciertas características, obviamente especificar que no tiene cosas muy particulares como buscadores o algo así, sino una página de inicio muy regular. Podrías tener tú un boceto incluso para mostrar en una cotización, mira, así te va a quedar la página de inicio, obviamente se van a cambiar colores y esto, pero esto es lo que incluye, no hay características adicionales y tiene un costo, por ejemplo, no sé, de $50 o de $80, solamente esta página de inicio. Y a partir de ahí la página de nosotros tiene un precio de otros 80. La página de contacto es $50. De esa forma tú puedes ir a ver, tú decides cuántas páginas quieres agregar. La página de servicio a lo mejor, digamos que son 10 servicios y todos los servicios, el diseño es la misma página, pero solamente se cambia la información, el texto. Pues puedes darle un precio módico a cada página de servicio. Por ejemplo, $10. No lo sé, eso es un ejemplo, ¿no? $10 y no importa si tienes 3 servicios o tienes 20 servicios, se va incrementando esa cantidad porque es una plantilla, digamos, donde nada más se cambia la fotografía, el texto, no sé, el precio, a lo mejor
mejor y ya está. Entonces, de esa forma que lo tengas productizable, que tengas productizados tus servicios, es muy fácil hacer una cotización porque ya tienes, digamos, un patrón claro sobre cómo cotizar. Obviamente hay proyectos muy complicados de hacer esto, muy complicados realmente. Sin embargo, la mayoría de los servicios, créeme que se pueden productizar de esta manera. Si este video te gustó, por favor regálame un like, un me gusta porque me ayudas un montón y yo sé que estos contenidos con esos likes yo me entero que les están gustando. Cualquier pregunta o comentario que tengas, estaré encantado de conversar contigo aquí en la sección de comentarios. Si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campana de notificaciones porque todas las semanas tengo videos nuevos sobre este tipo de temas, sobre diseño web, sobre hosting, sobre marketing digital. Y para ustedes, mis fieles amigos que se quedan hasta el final de los videos, siempre guardo sorpresas para los que se quedan al final de los videos. Aquí abajo en la descripción, algo que no había comentado en todo el video, estoy creando una serie completa sobre cómo vender páginas web. Obviamente hay más temas que estoy tratando, cómo crear un contrato de diseño web, cómo cotizar tal cual, cómo enviar presentaciones, cómo es el plan completo para elaborar una página web. Estoy creando videos. Si llegas muy pronto a la fecha de publicación de este video, todavía no están, pero depende cuando llegaste. Aquí abajo en la descripción voy a estar llenando constantemente cada vez de que cree un nuevo video sobre estos temas, ahí creando un playlist o una lista de reproducción aquí en YouTube con todos los temas para que aprendas todo lo que requieras y obviamente gratis. Aquí les estoy compartiendo todo lo que yo conozco sin cobrarles un centavo. Todo lo que he aprendido en este camino lo encuentras aquí en el canal. Entonces aquí en la descripción te invito a ver, a que veas por ahí si hay más videos. Si no, va a decir próximamente seguramente, y si no, pídemelo en los comentarios también. Si no lo encuentras, probablemente ya lo tenga listo, a lo mejor no lo he actualizado, pero yo te lo comparto con todo gusto. Por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo video.